Iglesia, doy gracias a Dios por la oportunidad maravillosa que me da de poder compartir este mensaje contigo. El título que le he colocado a este mensaje es "Una actitud diferente hará la diferencia". Ya por eso te invito, ahí donde estás, que te quedes con nosotros por unos segundos, te acomodes muy bien, tomes tu agenda digital, tu agenda física y anotes todos los textos que vamos a tratar en el día de hoy. También comparte este mensaje con tu familia y amigos. Quiero hoy darte una enseñanza que para mí ha sido de edificación. Mira, la pandemia por COVID-19 ha transformado la normalidad de la humanidad a nivel mundial. Y para evitar su contagio, ya se han tenido medidas ya para tal fin. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, el aislamiento preventivo. De pronto se han cerrado escuelas, se han cerrado colegios, se han cerrado universidades, se han cerrado empresas. Muchas personas han tenido que cambiar su modalidad para laborar o trabajar. ¿Ya? Y algunos han perdido empleo, otros se han visto con COVID, positivos de COVID, otros han experimentado dentro de su familia muertes, ¿ya? Otros han experimentado muertes de amigos y de algunos conocidos. Todo esto ha traído a la población a nivel mundial, ha traído de pronto problemas familiares, problemas laborales, problemas económicos, problemas mentales, que los ha llevado de pronto a sufrir dolor, angustia, ya sosiego, desesperanza. Algunos, por este panorama que a nivel mundial se está dando, se han sentido fracasados, se han sentido derrotados, ¿ya? Y de pronto Satanás también ha utilizado todo esto para decirte que esto va a empeorar, ¿ya? Y puede que sea verdad que estés pasando por problemas, puede que sea verdad que estés pasando por pruebas, puede que sea verdad que estés pasando por dificultades en estos momentos. Pero hoy traigo una palabra de Dios, hombres de Dios en la Biblia que vivieron momentos difíciles y cómo ellos nos hablan a nosotros y nos dicen que podemos vivir por fe, que podemos poner nuestros ojos en Jesús y seguir adelante. Entonces yo quiero hoy compartir contigo el siguiente texto que está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 9. Anótalo, 2 de Corintios 4, 7 al 9. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Ya? Yo he dividido este mensaje en 3 partes. La primera parte tiene que ver con el versículo de 2 de Corintios 4, 7. Y le he puesto por nombre: hay un tesoro en un estuche de vaso de barro. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que hay un tesoro. Y mi pregunta es: ¿quién coloca un tesoro en un vaso de barro? ¿Ya? Si tú tienes una prenda hermosa, lo natural es que tú busques un estuche maravilloso y lo guardes en un lugar muy seguro o en una caja fuerte, en fin. Pero cuando vemos esta palabra, me doy cuenta que cuando se trata de Dios, ¿ya? Él usa paradojas que de pronto nos sorprenden y dice: tus pensamientos no son igual a mis pensamientos, tus caminos no son igual a nuestro camino. Entonces Pablo dice que hay un estuche en un vaso de barro. Cuando habla de vaso de barro, hoy te traje un vaso de barro, te está diciendo y se está refiriendo 100% al hombre. Cuando en la Biblia vemos vaso de barro, se está refiriendo a nosotros. Ahora, ¿qué característica tiene un vaso de barro? Si vemos en la antigüedad, se utilizaban muchos los utensilios de barro y en especial los vasos de barro. Ya, si tú te ves las características de ellos, pues un vaso de barro comparado con uno de metal o de otro material no es duradero, ¿cierto? Además se rompe con facilidad y ya pierde su utilidad. Asimismo, es barato en comparación con otros. El Señor le plació colocar
un tesoro en este barro que ha formado con sus manos. Él dice que del polvo de la tierra formó al hombre. ¿Ya? Por eso yo te digo, nosotros somos formados de ese polvo. ¿Para qué? Para vivir aquí en la tierra. ¿Con el fin de qué? De vivir aquí en la tierra, con un propósito maravilloso de parte de Dios. Somos criaturas, ¿ya? Formadas por Dios, con un propósito especial en la tierra. No somos creados angelicales para estar en el cielo. Somos creados del polvo para estar en la tierra. Ahora bien, si tú te das cuenta, Pablo no hace tanto énfasis en el vaso de barro, sino en el contenido que hay en el vaso de barro. ¿Ya? Entonces, tú dirás, ¿cómo así? Por ejemplo, tú llegas de un día soleado, tipo 1, 2 de la tarde, una caminata con un sol brillante, y llegas a tu casa. Lo primero que tú deseas después de sentirte cansado, deshidratado, lo que tú deseas es que se le aplique a un vaso de agua, ¿ya? A un vaso, agua suficiente. ¿Para qué? Para después tú tomártela. Y normalmente quien va a quitar la sed que tú tienes no es el vaso, sino el contenido que hay en el vaso. Así dice Pablo. El vaso soy tú, somos tú y soy yo. Y Dios desea utilizar este vaso de barro, ¿ya? Con un propósito maravilloso. Y lo importante es lo que hay dentro del vaso. Y dentro del vaso, dice Pablo, hay un tesoro maravilloso. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuál es ese tesoro maravilloso que hay dentro del vaso de barro? ¿Qué hay dentro de ti y de mí? Dice la Biblia que ese tesoro es comparado con el evangelio de Cristo, con las buenas nuevas de salvación, con la gloria de Dios en la vida del hombre. ¿Ya? Se refiere a la faz de Jesucristo, se refiere a la luz de Cristo en nosotros. Y puede el vaso de barro recibir ese tesoro cuando acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hoy estoy aquí para decirte perfectamente que tú, siendo hechura de Dios, ya puedes recibir ese tesoro maravilloso que hay en ese vaso de barro que dice Pablo en estos momentos. Hoy me estoy refiriendo a la iglesia. Tú que has aceptado al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Dentro de ti hay un tesoro maravilloso. Son las buenas nuevas de salvación. Es Jesucristo en tu vida. Ahora bien, ¿cuál es la misión que tiene ese vaso de barro aquí en la tierra? Porque hay un propósito de Dios en ese vaso. Déjame decirte, 2 Corintios 5, 17 y 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, que no nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres su transgresión, y no nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. El Señor nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. 2 Corintios 5:20 dice, según la Reina Valera, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay una palabra aquí que sobresale: embajador. Se considera embajador a una persona en el extranjero que eres responsable, ¿ya? O representante de su nación. Hoy te estoy diciendo, tú eres embajador de Cristo aquí en la tierra, ¿ya? Dios ha reconocido a este vaso que es frágil, que es débil y que es mortal, y le ha permitido a este vaso tener un tesoro dentro de él.
con el fin de que ese tesoro pueda llevar las buenas nuevas de salvación a otros y pueda llevar a otros a Jesucristo, a que se reconcilien con Jesucristo. Es tiempo de que este vaso utilice esa misión dada por Jesucristo a nosotros. Ahora, quiero terminar este punto con Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Esa es nuestra misión. Lo que sí debemos tener claro, el vaso, es no desenfocarnos. Porque Pablo no hizo énfasis en el vaso, sino en el contenido, en ese tesoro maravilloso que hay en el vaso. Y a veces el vaso pierde el enfoque. Y cuando perdemos el enfoque, entonces nos volvemos orgullosos, vanagloriosos, ¿ya? Es necesario que nosotros nos humillemos como vasos de Dios delante de su presencia, porque Él es el que atrae con lazos de amor. Él es el que lleva al arrepentimiento al ser humano. No somos nosotros, es Jesucristo en nosotros. Es ese tesoro maravilloso, es esa gloria de Dios en nosotros que hace que la humanidad pueda seguir a Jesús. Segundo, lo segundo que vamos a ver en este mensaje es el vaso que eres tú y que soy yo. Podemos pasar por circunstancias difíciles. Si tú has aceptado a Jesucristo y en ti está ese tesoro maravilloso, puedes pasar por momentos difíciles. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 8 y 9. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Hay 4 aspectos aquí que el apóstol Pablo dice que puede pasar el vaso, pero también hay 4 aspectos que Pablo dice que el vaso no debe pasar. Y hoy quiero recordarle a la iglesia, hay momentos difíciles que vamos a pasar, pero hay cosas por las cuales no debemos pasar. ¿Cómo así, Miriam? Lo primero que dice Pablo es, estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Ojo aquí. Atribulados, según el diccionario, tribulación, dolor, sufrimiento y tristeza. Tú puedes estar pasando por eso, por dolor, por sufrimiento y por tristeza. Pero el mismo dice Pablo, pero no estás angustiado. ¿Qué es angustiado? Según el diccionario, es intranquilo, es preocupado, es nervioso, es asustado. Entonces, mientras está pasando por tribulación, por dolor, por sufrimiento o por tristeza, no debes estar ni nervioso, ni desesperado, ni preocupado. Ahora, mira lo que dice la palabra, Filipenses 4, 6 y 7, Nueva Versión Internacional dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle en gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Miren lo que dice Isaías 41:10. Así que no teman, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios que te fortalece, te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa. Y por último dice 1 de Pedro 5:7, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En medio de la tribulación podemos tener paz. En medio de la tribulación, del dolor, de la aflicción, podemos ser fortalecidos. En medio de la tribulación podemos tener ayuda y cuidado de parte de Dios. Ahora, dice Pablo el segundo, en apuro, tú puedes estar en apuro. ¿Qué significa apurado? Situación difícil, urgente o un problema en estos momentos. Ya, pero dice Pablo, pero no desesperado. ¿Qué quiere decir desesperado? Dice sin esperanza. Ya, y hoy te estoy diciendo, hay esperanza en Cristo. Mira lo que dice Jeremías 29:11, Nueva Versión Internacional. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y la paz en él creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, Dios te dice que habrá gozo y paz en el creer en Él. Hoy día para creer en nuestro Señor Jesucristo. Hoy es día para movernos en Él. Dice que la esperanza y el poder del Espíritu Santo se reflejará en nuestra vida. Recuerda que estando tú en estos momentos en apuro, en situación difícil, para ti hay una esperanza en Cristo Jesús. Ahora dice Pablo, perseguido, mas no desamparado. ¿Qué quiere decir esto? Perseguido, que te están siguiendo o que te están buscando. Ahora, ¿qué significa desesperado según el diccionario? Dice que no tiene amparo, que no tiene ayuda, que no tiene protección. En otras palabras, cuando estés pasando, cuando te sientas perseguido por tus enemigos físicos, por tus enemigos espirituales, por tus enemigos económicos, de pronto tienes deudas, muchas deudas, de pronto te sientes afligido y te sientes perseguido por otros, ¿ya? El Señor te dice, en ti hay un amparo, en ti hay una ayuda, en ti hay una protección. Jesucristo está contigo y Él te va a ayudar a salir de esto. Mira lo que dice Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Deuteronomio 31:6 dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, no teman ni te asusten ante la situación que estás viviendo, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Perseguido, pero ten seguro que tienes la ayuda maravillosa de Dios. Luego dice Pablo, derribado, pero no destruido. ¿Qué quiere decir derribado? Tirado al suelo, tumbado, derrumbado, abatido. Pero dice Pablo, pero no estás destruido. ¿Qué quiere decir destruido? Arruinado, asolado, despedazado, desaparecido. En otras palabras, puede que te sientas en el suelo, te sientas derribado, tumbado, ¿ya? Pero cree que poderoso Dios irá delante de ti y te levantará. Mira lo que dice Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo que nos gusta a los cristianos. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? También nos gusta mucho Romanos 8. Pero si tú ves el contexto, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, hambre, decía el apóstol Pablo. Hoy te estoy diciendo, ¿qué te puede separar del amor de Cristo? ¿Qué te puede quitar la paz? Si Jesús dice, yo pelearé por ti y tú estarás seguro. Todo lo que estás viviendo puedes pasarlo en Cristo Jesús. Entonces puede que estés atribulado, puede que estés apurado, puede que estés perseguido, puede que estés derribado, pero cree que en ti puedes conseguir, en Cristo Jesús puedes conseguir paz, puedes conseguir fortaleza, puedes conseguir ayuda, puedes conseguir amparo, puedes conseguir protección en Cristo Jesús. Y ya para terminar, el último punto al cual me quiero referir es la actitud del vaso frente a las circunstancias marcan la diferencia. Y aquí quiero referirme, cuando hablamos de actitud, hacemos referencia a los valores y creencias que puede tener una persona al llevar o actuar frente a una situación. Te voy a comentar 3 historias en la Biblia de hombres que como tú y como yo pasaron situaciones difíciles. En Mateo capítulo 8, versículos 23 y 27, tú puedes encontrar la primera historia. Puedes anotar el texto bíblico y más adelante leerlo. Déjame parafrasear ya esta historia. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Resulta que Jesús se sube a una barca y con Jesús van sus discípulos. Cuando Jesús se sube a la barca y ellos van a boga mar adentro, resulta que estando ellos ya muy adentro en el mar, viene una gran tempestad.
Y esa tempestad mueve la barca, ¿ya? Y asusta. Los discípulos se ponen nerviosos, ¿ya? Su fe empieza a menguar, tanto que ellos desesperados corren ante Jesús, ¿ya? Jesús cansado de pronto físicamente se quedó dormido. Y entonces ellos llegan y dicen, Jesús, despiértate, sálvanos. Y tú puedes ver en Mateo capítulo 8, versículo 26. Y Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Yo puedo resaltar de esta historia, primero, que en momentos difíciles en que los discípulos estaban viviendo, ya se asustaron, su fe menguó, pero ellos salieron corriendo hacia Jesús. Mi pregunta es, ¿hacia dónde estás corriendo tú en estos momentos? ¿Cuál ha sido tu actitud en estos momentos que estás pasando de pronto por situaciones difíciles? ¿Corres a dónde? ¿A donde tu amigo? ¿Donde un familiar? ¿Hacia dónde corres? Jesucristo está dispuesto a ayudarte. Así como se levantó y calmó los vientos y la tempestad, está dispuesto a darte la guianza necesaria para seguir adelante. Otra historia que podemos ver, ¿ya? Está en Hechos, capítulo 16, versículos 23 al 33. Anótalo, Hechos 16, 23 al 33. Vemos aquí a Pablo y a Sila, hombres de Dios predicando el evangelio, ¿ya? Y son cogidos, tomados presos y los maltratan físicamente y los azotan físicamente y los llevan a la cárcel. Tanto que las personas que lo van a encarcelar le dicen al carcelero, lo vas a cuidar con tu vida. Estoy parafraseando de pronto el texto. Ya, lo vas a cuidar con tu vida. Si algo le pasa, si ellos se llegan a escapar, en otras palabras, tú vas a tener que pagar el precio por esto. Y resulta que en medio de esto, ellos son llevados al fondo de la cárcel. Y cuando están en la cárcel allá, el carcelero amarra sus manos y amarra sus pies, ¿ya? Y los deja allá. Ellos han sido golpeados, maltratados, de pronto están en un calabozo oscuro, dolidos, y ahí, en medio de ese encierro, con sus manos atadas y sus piernas atadas, ¿ya? Ellos empiezan a orar y a alabar a Dios. Mira Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrió todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Escúchame bien, mientras ellos tomaron la actitud en ese momento difícil, golpeados, maltratados físicamente, amarrados, ¿ya? Ellos toman una actitud diferente, ellos empiezan a orar y a alabar a Dios, ¿ya? En tiempos difíciles es momento de orar y de adorar a Dios. Mientras ellos adoraban, las cadenas se rompieron. Mientras tú adoras, mientras oras, mientras clamas al Altísimo, te aseguro que cosas van a pasar. Y yo sé que son maravillosas. Y además, si tú sigues leyendo ahí, te vas a dar cuenta que después, cuando el carcelero se despertó y quiso ir a buscarlos, ya, y como no los veía, se iba a matar. Y Pablo le dijo, detente, todos estamos aquí. Y después de eso, el carcelero decide en su corazón aceptar a Jesucristo, él y su familia. Eso es lo que hace Dios. En medio de una situación difícil, la oración y la alabanza pueden romper cadenas. Y por último, quiero darte otra historia muy hermosa que hay en la Biblia. En Números capítulo 13, versículos del 1 al 33. Tú puedes saber ahí, el pueblo sale y se va a buscar la tierra prometida que Dios les ofrece. Salen de Egipto a buscar la tierra prometida y durante 40 años están en el desierto. Luego Moisés ya ve
la tierra prometida, se sube y decide enviar a 12 personas con una misión específica, dice la Biblia, de reconocimiento de la tierra. Y escoge a 12, a cada uno de las tribus, ya 12 de ellos, los escoge y los manda. Y cuando ellos llegan y reconocen la tierra, duran 40 días allá, reconocen y regresan. Tú vas a ver la actitud de 10 y la actitud de 2 personas. La actitud de 10, cuando llegaron Moisés, Aarón y todo el pueblo rodeado, ya escucharon lo que ellos decían. Y ellos decían, sí, es una tierra que fluye leche y miel. Sí, es una tierra, ahí hay una tierra fuerte, una ciudad muy grande, fortificada. Pero ahí habían hijos de Anán, hijos de gigante. ¿Ya? Y éramos nosotros, mire cómo se veían ellos. Éramos nosotros como langostas. Y entonces mira, Caleb se levanta en ese momento y Josué. Y mira lo que dice en Números, capítulo 13, versículo 30. Subraya esto que está acá. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Él estaba confiado. Él creía la promesa que Dios le había dado a Moisés, que esa tierra sería de ellos y que la iba a conquistar. Dios te creó con un propósito. Eres un vaso de barro que tienes un propósito aquí en la tierra de llevar la palabra de Dios. Y por las circunstancias que esté pasando, cree que más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Más poderoso, nos dará la victoria en Cristo Jesús. Nosotros podemos ver historias en la Biblia que nos motivan a seguir caminando en fe. De pronto tú dirás, pero es que mira la situación esta, yo veo mi futuro y mi presente lo veo dudoso. Déjame decirte, qué bueno que puedas ver el futuro y tu presente lo puedas ver a través de la palabra. Mira lo que dice Isaías 43, 1 y 2. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni las llamas arderán en ti. Es tiempo de creer. Aquí 4 cosas básicas, ¿ya? Que Dios te dice, que como Él te creó, dice, yo soy tu creador, yo soy el que te formó. Cambia ese concepto de la vida. No eres producto de la evolución, no eres producto de la casualidad, no eres producto de la fornicación, no eres producto de una violencia, eres un producto de una planificación divina. Y eso nos debe mover. Hay un propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Si hay un tesoro dentro de ti, en ti hay un propósito. ¿Ya? Es maravilloso ver eso. Y Jesús te dice, este texto te dice, tu formador. Yo soy tu formador. Quiere decir que vas a pasar por momentos difíciles, que el Señor tiene que moldearte, que tu carácter debe ser moldeado en Cristo Jesús. Qué bueno saber que en medio de la formación Dios está conmigo, que en medio de ese proceso yo puedo ver a Dios obrar de una manera sobrenatural. Yo me paro ahí, yo digo, Señor, aunque esté pasando por lo que estoy pasando, yo sé que tú me guiarás a toda verdad. Tú me enseñarás el camino que debo coger. Yo me paro firme en la palabra. Ya, Caleb pronunció la palabra y dice, podemos conquistar la tierra porque el Señor nos dio esa palabra y es nuestra. Esta tierra es nuestra, podemos conquistarla en el nombre de Jesús. Él te va a formar en medio de la situación difícil, te va a formar, pero cree Él estar ahí, está ahí. Filipenses 4, 11 y 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, dijo Pablo, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está formándonos. Dios está formando su carácter en nosotros. Algo más en este capítulo. Tú puedes ver que Él es tu redentor. Sea que te haya formado o sea que no te esté formando. Dios sigue siendo tu redentor, tu salvador.
Ya, Él pagó un precio por ti. Él desea que ese tesoro que está en ese vaso de barro, tú lo puedas tener. Y la única manera de tenerlo es aceptando a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Hacerlo a Él, el dueño y el Señor de tu vida. El que te pueda guiar en situaciones difíciles, para que tengas actitudes diferentes. Eso es Dios. Ese es Dios. Y Él dice, al final este versículo dice, Dios te puso nombre, mío eres tú. Te dio una identidad en Cristo Jesús. Tenemos una identidad. Podemos movernos creyendo que hay promesas maravillosas para nosotros. Hoy no sé cuál sea tu situación. No sé cuál sea tu actitud en medio de estos problemas, en medio de la dificultad, en medio de pronto de la abundancia. ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es tu actitud? Porque también tenemos que ver. Dios mira todo eso. Ahora, en medio de este proceso que estás viviendo, ¿cuál es tu actitud? Estoy aquí para decirte que en ti tú puedes tener un tesoro ahí en tu corazón. Ese tesoro es la palabra de Dios, es Jesucristo en tu corazón. Si tú recurres a Jesús como lo hizo sus discípulos, si tú recurres a la oración como lo hicieron los hombres de Dios en la palabra, si tú recurres a la adoración, te aseguro que las cadenas se van a romper. Y si tú recurres a la palabra de Dios y crees y proclamas esa palabra, sé que vas a salir. Iglesia, hoy no sé cómo estás viviendo, pero levántate ahí donde estás. Levanta tus manos y derrama tu corazón delante del Señor. Señor, en estos momentos, en medio de una pandemia, Señor, que ha tocado a muchas familias a nivel mundial, aquí estamos, Señor. Somos tu pueblo. Hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hay un tesoro en nosotros para que la excelencia sea de Dios y no nuestra. Y sabemos, Señor, que en medio de esta situación tú te vas a glorificar. Yo puedo descansar en ti. Dice, echando todas mis ansiedades a ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hoy llegamos a ti, Señor, diciendo no podemos. Nosotros humanamente, Señor, frágiles, estamos aquí postrados, sabiendo que el poder es tuyo para hacer las cosas. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, a movernos en fe, a creer y proclamar tu palabra, a adorarte y a exaltarte para que las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y para que la gloria sea tuya y no nuestra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. También quiero invitar a aquellas personas que nunca han aceptado al Señor Jesucristo y que quieren tener ese tesoro en su vida. Hoy te quiero invitar para que aceptes al Señor. Ahí donde estás, inclina tu rostro y di, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que me he apartado de ti, que no te conozco, Señor. Y hoy decido en mi corazón confesarte como mi Señor y mi Salvador. Señor, decido aceptarte como el Señor de mi vida. Entra a mi corazón en estos momentos y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.